Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar unos 2 minutos más a que termine de llegar la gente y ya comenzamos. Igual gracias a todos por la puntualidad. Tenemos más de 100 personas ya conectadas a las 10 en punto. Eh, Siempre es bueno. La idea de hoy, de cualquier manera, vamos comenzando con alguna aclaración. Eh, la idea de hoy es revisar algunos aspectos básicos de BBVA como jurisdicción, recordar algunos temas que por ahí han quedado en el olvido y contarles un poco qué tiene de especial la jurisdicción en sí mismo. También vamos a hacer una especie de resumen de los temas principales que vimos en el último roadshow que hicimos con BBI Finance por algunas ciudades de Latinoamérica, básicamente Perú, Colombia y Panamá. Como siempre digo, obviamente interrumpan con preguntas cuando quieran, no hay ningún problema. Las escriben en el chat, yo voy a tratar de estar mirando un poco de reojo eso. De todas maneras, va a ser, planeo que sea una charla bastante breve y conceptual. Y si al final quieren hacer más preguntas, me quedo obviamente contestando sin ningún problema. Bueno, son ya las... Empecemos por un poco eh, tendencias actuales que obviamente tienen impacto en todo lo que vamos a hablar. Eh, Tiene impacto en el desarrollo de la industria offshore, tiene impacto en la planificación patrimonial, tiene impacto en un montón de cosas. Eh, Como siempre digo acá, el objetivo de esta imagen no es ponernos a discutir sobre si está bien o está mal que pasen estas cosas, simplemente son tendencias que creo que son bastante indudables, por eso son tendencias y no cosas que aparecen circunstancialmente. Hay algunas que ya llevan muchos años, si uno se fija en la menor privacidad o en la mayor voracidad y caracterización fiscal, son cuestiones que, como siempre explico, aparecen ya en los años 90, o sea, de más de 30 años, con la OCDE, la Unión Europea y demás, determinando que básicamente las jurisdicciones ya no eran soberanas para determinar su sistema tributario y tampoco para decidir si permitían la emisión de acciones del portador o no. Eso se eliminó sobre fines de los 90, a principios de la década siguiente, y nunca más volvió. Hoy en día, eh, tener privacidad por ahí frente a familias, frente a acreedores, frente a socios, frente al público en general, el sector privado, es algo que se puede conseguir. Tener privacidad frente a ciertos organismos internacionales de lucha contra el lavado de dinero o mismo recaudación de impuestos es cada vez más difícil y la tendencia va a seguir de vuelta. Por eso es una tendencia. La tecnología justamente cuyo uso creciente en el sector es indudable, va a permitir desafortunadamente que haya menor privacidad. Hoy todas las definiciones de beneficiado final en el mundo hablan de 20%, 25, 10, 15, porque es difícil llegar a saber en tiempo real quién tiene qué cosa. Seguramente entre la combinación entre blockchain, inteligencia artificial y demás va a permitir que esto cambie. Eh, Cuando vamos a los temas demográficos, mayor expectativa de vida, menor tasa de natalidad, son dos cuestiones que de vuelta concretas que se pueden ver. Después más adelante vamos a hacer un mapa, se puede ver muy claramente. Hay quienes dicen que la primera persona que va a vivir 150 años ya nació, eso fue un estudio de Harvard de hace un par de semanas. Hay otra gente que dice que la persona que va a vivir 200 años ya nació. Eh, con lo cual, digo, cuando uno hace las matemáticas y si tenemos menos gente naciendo, que además durante su vida va a tener que ocuparse durante más tiempo de solventar gente retirada, claramente los impuestos no van a bajar. Entonces, todo esto se conjuga para que se generen este tipo de tendencias. El tema de la demonización de la riqueza surgió más que nada con la pandemia. Esto genera un debilitamiento de dicha propiedad porque la demolición de la riqueza lo que genera es que mucha gente más hable. este, Bien, Javier. Mucha gente hable bueno, de que, bueno, en España, por ejemplo, está haciéndose el debate ahora si cuántas viviendas puede uno tener. El tema del impuesto a la riqueza, que se había eliminado de todos lados por un montón de razones, vuelve a surgir con bastante fuerza en muchos lugares. Con lo cual, todas estas cuestiones no son gratis, ni mucho menos. De hecho, si vamos como decía antes, del panorama actual, casi todas estas tendencias están exacerbadas. Este, si se fijan en el mapa que está ahí arriba a la izquierda, el tema hay muchas maneras de graficar la baja natalidad. Para mí esta es la más interesante, que es que
en la inmensa mayoría de los países europeos todavía la generación con más cantidad de gente son los baby boomers, nacidos entre 1940 y pico y 1960 y pico. Es una locura esto. Y solamente hay 3 o 4 países donde los millennials son mayoría. Pero bueno, esto tiene una implicancia en un montón de aspectos, pero en el fiscal es la mayor relevancia definitiva. Entonces no podemos esperar cruzados de brazos que los impuestos vayan a bajar, ni muchísimo menos. Cuando pensamos en Latinoamérica, a estas tendencias que ya mencionamos antes, hay que sumarle la inestabilidad política, la inseguridad jurídica. eh, de vuelta, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, creo que es bastante poco opinable. Simplemente esto es así, y son tendencias que existen hace muchísimo tiempo. Por eso cuando algún país se pone extremadamente contento porque un presidente que aparentemente vaya a ser un buen gobernante gana, yo siempre soy cauto. Eh, y a la inversa, cuando un presidente que promete hacer todas las cosas mal, también soy cauto porque los ciclos son ciclos que van y vienen. Y justamente la característica de Latinoamérica es ese constante andar entre la izquierda y la derecha. Acá tienen de vuelta, como en el caso anterior, algunos ejemplos. Fíjese el caso de Perú. Eh, pero bueno, en definitiva, cada vez que, entre comillas, la derecha ganó, después terminó la izquierda recuperando el poder. Y más profundo que eso, si quieren, y da para otro webinario, es pensar quiénes son los que terminan subiendo impuestos y en general se van a sorprender cuando vean que muchos gobiernos de derecha que supuestamente venían a bajar la carga tributaria, entre otras cosas, son los que terminan por temas culposos y demás creando impuestos o manteniéndolos sin cambio. La realidad es que el tema con los impuestos que en general aparecen como temporales, provisorios, con un mínimo imponible alto, con una tasa, una alícuota baja, y después termina convirtiendo en todo lo contrario, en impuestos permanentes, con mínimos imponibles muy bajos y con alícuotas muy altas, y esta es la historia de la humanidad, en definitiva, desde el impuesto a las ganancias cuando se inventó hace 150 años hasta cualquier otro impuesto que se les pueda ocurrir ahora. Y creo que el próximo gran desafío es justamente el impuesto a la riqueza que está volviendo con bastante fuerza eh, a nivel global. Pero bueno, la realidad es que estas circunstancias o estas razones son las que hacen que los centros offshore existan. Si vamos a la definición tradicional de centro offshore, eran jurisdicciones con regímenes tributarios diferentes para residentes y no residentes, que además permitían acción exportador. Esa fue la definición que creó la OCDE en 1998 y que fue la que generó ese primer listado negro. La realidad es que hoy ninguna jurisdicción offshore cumple con esto. Si vamos a cualquier país, BVI, Caimán, Panamá, Nevis, Suiza, Uruguay, lo que tengan ganas, ninguno cumple con esto porque en general en ningún país existen estos regímenes diferentes o en pocos países existen. Las acciones de portador ya no están permitidas en prácticamente ningún país. Sin embargo, los centros offshore siguen existiendo, no solo existen, sino que están más vivos que nunca. En el caso de BBVA, por ejemplo, para compartir una estadística, el primer trimestre del año 2026 fue el trimestre más exitoso del registro de sociedades de BBVA en la historia, valga la redundancia. Nunca se facturó tanto, que significa que nunca hubo tantas sociedades activas haciendo cosas, que es por lo que cobra el registro. Entonces, ¿qué son los offshore hoy en día? ¿Qué es lo que cada vez tienen en común? Bueno, no es un tema de cuál es la naturaleza jurídica de esa jurisdicción. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de jurisdicciones, pero básicamente son jurisdicciones que ofrecen, por un lado, seguridad jurídica, por otro lado, competencia fiscal, o al menos respeto por la competencia fiscal, o la soberanía fiscal, que es otra manera de decir lo mismo. Respeto por el derecho a la privacidad y también respeto por el derecho a la propiedad privada. Son jurisdicciones que van a proteger lo más posible, con todas las limitaciones que hay, con todas las presiones que hay, pero si fuera por ellas lo protegerían más, pero son jurisdicciones que van a proteger lo más posible el derecho a la privacidad y el derecho a la propiedad privada de las personas. Y en un mundo donde se está avanzando tanto por sobre el derecho a la propiedad y la privacidad de las personas, son pequeños oasis eh, de seguridad jurídica, justamente. Existen diferentes tipos de jurisdicciones, y acá es donde uno justamente cuando habla con clientes, lo primero que dice es, bueno, dependiendo de qué es lo que el cliente busque, uno va a ir hacia una jurisdicción o hacia otra. El objetivo de esta charla no es decirles BVI es mejor que otra, sino contarles qué es lo que pasa en BVI y por qué es la jurisdicción que estadísticamente más se usa en América Latina, pese a una campaña en contra de BVI hace mucho tiempo que se van adelantando otras jurisdicciones. Esto que ahora sufrimos con Argentina post-mundial, de BBVA lo vimos sufriendo hace
10 años más o menos. Pero bueno, en definitiva existen diferentes tipos de opciones de jurisdicciones offshore. Las primeras son las que son las dependencias de la corona británica. Estas jurisdicciones son directamente propiedad de la corona británica, no tienen ningún tipo de independencia para nada. Lo que la corona británica dice es lo que se hace. Eso genera un montón de seguridad jurídica porque no hay nadie que pueda meterse en el medio, pero obviamente genera que ante cada presión del Reino Unido, estas jurisdicciones no discuten y acatan todo lo que el Reino Unido les dice. Un nivel más abajo, con un poco más de libertad, pero también muy vinculadas al sistema jurídico, son los British Overseas Territories, donde está justamente BVI y otros, Caimán, Bermuda, etc. Después de países que son independientes, pero pertenecen al Commonwealth, que es una manera ex British Overseas Territories, ex colonias, que de alguna manera se independizaron. Bahamas, Barbados, Belice, etcétera, son países independientes, pero forman parte de este Commonwealth. Y después tenemos países siempre independientes, Panamá, Uruguay, Suiza, Luxemburgo, podemos agregar también acá Estados Unidos, pero bueno, son países que tienen la enorme ventaja de que en principio son libres para hacer lo que quieran, y también son países que están a una elección de dejar de ofrecerles más seguridad jurídica que vienen ofreciendo. Obviamente hay una diferencia entre Panamá y Uruguay, por un lado, como países latinoamericanos, y por eso hice Luxemburgo, pero la realidad es que también Suiza y Luxemburgo están a un par de elecciones de que gane un gobierno progresista, que cambie las normas y demás. No ha pasado, o sea que, digamos, que no haya pasado no significa que no vaya a pasar. De vuelta, en todos estos casos de ventajas y desventajas, cada cliente tiene su necesidad. Acuérdense que nosotros siempre decimos que el cliente busca estructurar o hacer una planificación, lo que más busca es tranquilidad, con lo cual hay que tratar de generar tranquilidad no solo desde la estructura que uno arma, sino también desde la jurisdicción de los proveedores que uno va eligiendo. ¿Para qué son las jurisdicciones offshore? En pocas palabras, básicamente, estructuración corporativa por un lado, holdings de compañías, casas matrices y demás, estructuración patrimonial, es decir, planificación sucesoria, protección de activos, privacidad, y fondos de inversión y otras transacciones financieras. Esto es lo que, digamos, es el producto principal, lo que buscan generar las jurisdicciones offshore. Y como les pongo acá, digamos, como las preocupaciones, los motivos, las circunstancias que generaron la necesidad de jurisdicción offshore siguen existiendo y de hecho están exacerbadas por todas las tendencias que mencionábamos antes, la realidad es que estas jurisdicciones van a existir por muchísimo tiempo. Después habrá que ver qué es lo que se puede hacer, porque obviamente hay presión, hay cambios, hay limitaciones, pero que hay necesidad de jurisdicciones que nos den más seguridad jurídica y protejan mejor la privacidad de la propiedad privada, sin ninguna duda que las hay. Si vamos a BVI en particular, un segundo, si vamos a BVI en particular, ¿qué ventajas ofrece BVI sobre otras jurisdicciones? Y de vuelta, el objetivo no es de BVI, cualquier jurisdicción tiene ventajas sobre otras, pero vamos a las de BVI puntualmente, que es el objetivo de hoy. En primer lugar, es una región basada en el sistema anglosajón. El sistema anglosajón es un sistema de precedentes judiciales que tiene más de 2000 años de track record, donde prácticamente cualquier cuestión que va a surgir ya ha sido decidida. Eso nos da una gran seguridad jurídica, valga de vuelta la redundancia. Es un régimen, es una jurisdicción muy flexible y actualizada. Permanentemente van sacando nuevas normas, permanentemente van sacando modificaciones de normas, con siempre el mismo objetivo. Ahora vamos a ver una línea de tiempo con leyes que se han ido aprobando y van a ver que hay una lógica en todo eso. Si vamos a cualquier país latinoamericano, vamos a encontrar periodos de leyes progresistas, periodos de leyes liberales, periodos de leyes liberales con culpa, periodos de leyes progresistas de vuelta, y es imposible armar una línea donde uno pueda prever qué es lo que va a pasar. Bueno, eso no pasa en BVI, como tampoco pasa en muchas otras jurisdicciones offshore. Los costos son competitivos, es una gran ventaja sobre, por ejemplo, Caimán o, por ejemplo, Bermuda en el Caribe. Hay jurisdicciones o hay regiones donde la gente es mucho más cost-sensitive. Básicamente América Latina es una y Asia es la otra. Son casualmente los dos mercados más importantes para BVI. El 40% de las estructuras que existen en BVI son de clientes finales asiáticos. El 20% es latinoamericanos. Por eso la importancia de esta región para BVI, y por eso BVI no va a hacer nada en principio que pueda evitar hacer en contra de los clientes que están en estas jurisdicciones. Hay un diálogo continuo entre el público y privado, y esto es lo más característico de BVI que no se ve tanto en otras jurisdicciones. El roadshow de otro día, donde había gente del Ministerio de Finanzas, de BVI Finance, que es el brazo de marketing, si queremos, del gobierno,
de la rama del regulador, de Financial Services Commission, más sector privado, todos juntos en la misma sala, dando charlas, interactuando. Es algo que uno no está demasiado acostumbrado a ver en el mercado. Amplitud de oferta es otro de los puntos para mí centrales. Hay jurisdicciones que son muy buenas para un producto en particular. El caso más llamativo quizá es el caso de Bermuda con los seguros. El 90% de las compañías de seguros del mundo están en Bermuda, pero no pidan otra cosa en Bermuda porque no saben hacerlo. BBI es hoy la primera jurisdicción lejos en materia de sociedades, es la tercera jurisdicción en materia de registro de barcos, es la segunda en materia de trust, es la segunda en materia de fondos, o sea, es una jurisdicción que está siempre entre el primer y el tercer puesto en casi todas las cosas que se necesitan hacer, con lo cual eso nos permite resolver casi todos los problemas que tiene un cliente. Entonces, si quieres se siente afín o tranquilo con esa jurisdicción, no hace falta que esté cambiando permanentemente. Y el tema de la vigencia, bueno, es otro. Obviamente, en los años 80, las jurisdicciones que más se usaban para temas offshore en Latinoamérica eran Caimán, BVI y Panamá. Después fueron BVI, Panamá y Bahamas. Después fue BVI Panamá. Después fue BVI Belice. Después fue BVI Nevis. Pero BVI siempre estuvo. De los años 80 hasta ahora siempre fue una de las primeras opciones que tuvo la gente en América Latina. Y eso generó una gran cantidad de gente que conoce de Latinoamérica y bueno, nada, un crecimiento constante de la jurisdicción con cada vez más abogados, más auditores, más administradores de fondos, más bancos y demás. Bueno, bancos es el sistema, es el lugar más, el ámbito más flojito que tiene BBI, pero aún así ha crecido. ¿Hay alguna pregunta ahí? Sí, un segundo. ¿Se puede incorporar una billetera cripto a una BBI? Sí, se puede, sin ningún problema. Ahora vamos a ver algunas de estas cosas, pero BBI justamente de activos digitales es una de las posiciones también más, que más ha crecido. A lo que les interesa el tema, hay un evento todos los años, Necker Island, que se llama, creo que FinTech by the Sea o algo así, que organiza el BBI Finance, eh, que es muy interesante sobre estos temas. Bueno, seguimos. Acá Acá está la clave de lo que a todo el mundo le rompe las pelotas hablando mal. ¿Cómo se compara con Nevi? No se compara, Santi, no se compara, no se compara. Está comparando un Mercedes-Benz con un Audi. Son dos autos. Mercedes-Benz está un paso adelantado. No, tienes un Audi, en realidad tienes que tener un fitito. No, a ver, el objetivo acá no es hablar mal de nadie, pero no es comparable. O sea, una cuestión que pareció nueva, que lo único que se llama son sociedades, que no tiene un buen sistema inclusive de temas sucesorios, con lo cual realmente no es muy comparable. Ojalá que con el tiempo vaya progresando. Creo que si se dedican a criticar otras jurisdicciones no van a progresar mucho. Y esto va para los proveedores de Nevis y para la jurisdicción. Pero si se concentran en mejorar sus normas, creo que pueden llegar a andar muy bien. Tienen hoy una buena base de sociedades, está en, en la boca de todo el mundo, aunque los bancos ya cada vez lo miran con un poco más de reojo porque el tema sucesorio no está bien resuelto. Eh, pero bueno, es una buena jurisdicción, o sea, de vuelta. Todas las jurisdicciones tienen cosas buenas y cosas malas. Nevis lo que tiene es que, a ver, yo diría diferencia, poniendo un poco más serio si quieren. La diferencia entre Nevis y BBI es que BBI trata de diferenciarse por lo que hace, y ahora vamos a ir a eso. Nevis se está diferenciando por lo que no hace. Es decir, Nevis lo que te dice es, a mí no me importa lo que pide el mundo, yo no lo hago. Eso no suele terminar muy bien. Por ahora, es un lugar que tiene en la foto más opacidad que BBI en la foto. Cuando termine la película, yo no estoy tan seguro de eso. Miren, esto es la razón por la cual los clientes nos llaman, nos putean. Otra obligación nueva en BBI, qué cagada, ahora me piden sustancia económica, ahora me piden annual returns, ahora es el nuevo beneficiario del régimen de beneficio final, qué cagada. Bueno, primero que nada, la culpa no del chancho, sino que dan de comer. O sea, puteen a la OCDE y puteen a la Unión Europea, no puteen a BBI que tratando de defenderse y mantenerse en el mercado, tratando de innovar y seguir liderando el mercado. Pero lo bueno que tiene BBI, y justamente acá vamos a buscar gráficamente, es esto, que es mientras Deme un segundo. Mientras, por un lado, tiene que andar defendiéndose y sacando normativo para cumplir con normativa internacional, al mismo tiempo está innovando y generando más negocios. Entonces, ok,
prohíbo acciones al portador, pero tengo un régimen de Approved Manager que no hay en ningún lugar del mundo. Pero tengo una ley de arbitraje que en el mundo offshore no se conoce. Pero tengo una ley SIVA que regula el mercado financiero mucho mejor que otras normativas y que hoy la pide casi todo el mundo. Innovo en Virtual Assets, innovo en la ley de Trust. Entonces, al mismo tiempo que recibo la presión y tengo que resistir esos golpes, salgo a atacar al mercado, salgo a innovar y salgo a ofrecer cosas que, dada justamente el diálogo constante entre el sector privado y el público, estoy entendiendo que el mercado necesita. Y esa es la diferencia. La diferencia entre BBI y el resto de las jurisdicciones no es las presiones que reciben. Todos reciben la presión. La diferencia es cómo actúa BBI frente a esas presiones. Yo siempre digo acá, cito a Rocky, no parece ser muy serio, pero es muy gráfico. ¿Por qué cito a Rocky? Porque Rocky, ¿qué decía? Rocky decía, lo importante no es cuán fuerte golpeás, sino cuánto estás dispuesto a seguir recibiendo en golpes y seguís avanzando. Y eso es lo que hace BBI. Recibe golpes y sigue avanzando, en definitiva. De vuelta. Esa es la gran diferencia. Si tuviera que ponerle un personaje de ficción a BBI, diría, BBI es el Rocky Balboa de las cuestiones de offshore. Hay otros que son otros, pero esto no tengo ninguna duda que es así. Y la idea de hoy era mostrarles justamente algunas de estas cosas, algunos de estos golpes que permitió diferenciar a BBI en todo este periodo de tiempo donde la presión es lo más fuerte. Uno de los primeros golpes fue el régimen de Approved Manager, esto es lo que sería un asesor de inversiones. Surgió para fondos de inversión como un régimen más light que el Investment Manager, pero se usa para asesorar también personas físicas. Esto es una licencia relativamente sencilla de obtener que permite firmar con Pershing, con otros custodios del mundo y poder dar el servicio de asesor financiero regulado con bastante pocas obligaciones post incorporación. Es una de las innovaciones que mejor ha funcionado. La otra fue agregar a los regímenes el típico régimen de BBI, la ley de fondos BBI es de 1996. Esa ley de fondos tenía tres fondos, el fondo público, el fondo privado, el fondo profesional. BBI detectó la necesidad de crear fondos más sencillos y creó el Incubator y la Proof Fund. El Incubator está pensado justamente para fondos que se lanzan al mercado y no sabemos si van a funcionar bien o van a funcionar no tan bien. Es un fondo que también se conoce como 20-20-20. ¿Por qué? Porque tiene un máximo de 20 inversores, un mínimo de 20.000 dólares por inversor y un máximo total de 20 millones de dólares. Es un fondo que dura 2 años y después tendrá un año más y después, si funcionó mal, hay que liquidarlo y si funcionó bien, se transforma en otro tipo de fondo ya más estable. El fondo Approved es un régimen también simplificado. La gran diferencia es que no requiere auditores y simplemente un administrador puede funcionar perfectamente. Es un fondo bastante barato de manejar que muchas veces cuando uno tiene cierto apuro se forma en 48 horas, se puede formar y puede funcionar, con lo cual cuando hay apuro por armar un fondo en lugar de ir a un profesional, por ahí empezamos con una Approved y después vemos si lo pasamos. Está pensado esto igual en fondos donde hay un conocimiento de los inversores o entre los inversores y el manager y no hace falta tanta sofisticación y tanta supervisión, en definitiva. Estos dos productos, los fondos dos simplificados y el Approved Manager, los que han generado un gran crecimiento de fondos y de managers en BBI hasta colocarla en un segundo lugar en lo que es el mundo offshore detrás de Caimán. El Vista Trust es un trust de los que más se usan en BBI, así como en Caimán se usa el Star Trust. El Vista Trust es un trust idealmente pensado para familias de Asia y de Latinoamérica que quieren un mayor control sobre las estructuras. No es ideal para una persona que quiera demostrar en su país de origen que justamente se sacó de encima un patrimonio, pero para los que están preocupados por temas sucesorios, esto lo que permite es poner activos familiares que uno, digamos, tiene algún tipo de afecto, una empresa familiar y demás, y poder evitar al mismo tiempo que el trustee esté obligado a, por ejemplo, venderlo si tiene una oferta de mercado. O sea, esto lo que remueve es la obligación del trustee de comportarse como un buen hombre de negocios y establece también la posibilidad de que los que armaron el trust del sector puedan ser directores de la compañía subyacente. Entonces es una herramienta específicamente creada para los mercados más populares o que usan mayormente BVI. VASP, el Virtual Asset Service Provider, hoy en día
es uno de los caballitos de batalla. Kraken acaba de pasar todo su régimen legal a BVI, por ejemplo. Kraken es uno de los exchanges más grandes del mundo. Entonces, esta licencia, que ya hay varias otorgadas, permite básicamente a los exchanges o custodios actuar sin tener que licenciarse a nivel local. Es una de las cosas, unas áreas donde BVI está metiéndole eh, más carne en el asador. Eh, By the way, gracias por las preguntas. Voy a terminar con esto, que es lo que quería exponer. Falta una cosa más y voy a ir a las preguntas, porque vienen variadas las preguntas. Una de fondos, otra de managers y demás. Pero este es un poco el futuro de BBI, es donde más están poniendo atención y más están, todo el tema de tokenizaciones es muy popular en BBI y demás. Eh, Inclusive llegaron a considerar la posibilidad de crear un vehículo más del estilo fundación para competir con las fundaciones de Caimán que se usan mucho en tokenizaciones. Hoy en tokenizaciones uno usa un issuer, por ejemplo, en BBI, y el holding de ese issuer es una fundación. Por eso es un trust también, pero se ha difundido un poco el tema de las fundaciones. Y obviamente el caballito de batalla de BBI y el más usado es la sociedad offshore. En BBI hay 400.000 compañías activas y operativas. Eh, Se usan por un montón de razones. Acá tienen una lista de ejemplos, pero básicamente se usan para todo. Ya cualquier persona que hoy tiene una cuenta básica de inversión en Estados Unidos sabe que si no tiene una sociedad offshore arriba, sea en BVI o en cualquier lado, va a tener intercambio de información por FATCA y definitivamente va a tener impuesto a la herencia, que muy rápidamente trepa el 40%, con lo cual es casi impensado hoy por hoy tener cuentas financieras en Estados Unidos sin tener una compañía arriba. A medida que el mundo se va complejizando y uno va teniendo activos en diferentes países, el concepto de una compañía holding familiar se vuelve cada vez más relevante y obviamente es un tema fundamental. BBI últimamente ha sido atacada mucho por el tema del registro de beneficios finales. La realidad es que no debería haber sido así. BBI desde 2017 tiene un sistema que es el BOSS, el Beneficiary Owner Search System, Search Secure System, donde uno tenía los beneficios finales donde solo podía acceder el agente de registro. O sea, nosotros armamos la compañía y podemos acceder a información, pero había 5 instituciones de lucha contra delitos financieros y demás, Scotland Yard, etcétera, que nos podían pedir la información y había que entregarla en 24 horas. La única diferencia que tenemos con el registro centralizado, no público, centralizado, es que estas mismas 5 instituciones las pueden pedir directamente, sin pasar por nosotros. Imagínense que si a mí me llega un pedido de Scotland Yard, no voy a poder decir que no. Con lo cual, en la práctica no hay mucha diferencia. Creo que el tiempo va a poner las cosas en orden y se van a dar cuenta, como pasó con otras reformas previas, que BBI parece haber entregado algo mucho más importante de lo que entregó. Sin embargo, no termina siendo así y termina con el tiempo dándose cuenta que fue la mejor opción que tenía frente a las presiones que había. Yo creo que las jurisdicciones que no hicieron algo como esto van a sufrir presiones mucho más fuertes y van a tener mucho menos tiempo para hacerlo, con lo cual va a ser un problema. Básicamente el registro de UBOs centralizado no permite búsquedas eh, de una persona privada, de un periodista, no permite búsqueda ni siquiera de un gobierno si no tengo la información de la compañía y la persona, no entrega información de gente que no es beneficiario final y el beneficiario final es una persona que tiene más del 20% del patrimonio, con lo cual dividiendo las tenencias se puede evitar, con un trust se puede evitar, con un fondo de inversión se puede evitar. Hay un montón de cuestiones que hacen que esto ha estado pensado para que la gente que no tuvo problemas con el sistema que hoy ya existe no los tengan. Y bueno, si la gente quiere venir a BBVA y a cometer algún ilícito, bueno, no es la gente que BBVA le interesa como cliente. Eh, pero bueno, eso es un poco cómo funciona la práctica del registro. Eh, la realidad que está vigente hace tiempo ya va, digamos, un año y pico desde que empezó, un año desde que terminaron casi un año, 8 meses que terminaron de los plazos para inscribir gente y demás. Y bueno, hasta ahora no ha habido mayores problemas ni tampoco anticipamos que los vaya a ver. Eh, bueno, ahí tienen datos de contacto por si alguien quiere hacer una pregunta privada adicional, pero acá tengo varias preguntas que quiero ir contestando. Estamos sobre la media hora, así que tenemos tiempo para contestar algunas preguntas. Denme un segundo. A ver, bueno, la billetera virtual ya la contesté. ¿Qué opinás de diversificar en varias cuestiones para reducir el riesgo? Mira, yo creo que la diversificación en sí misma no es algo que de por sí debilite
o reduzca los riesgos, hay que ver a qué diversificación te referís. Si yo creo que una jurisdicción es más fuerte que las otras, debería estar ahí. La realidad es que si yo tengo 5 sociedades en BVI y una me pide información, no es que las otras 4 van a saltar. Lo cual yo no creo que en sí mismo sea una necesidad. Sí creo que hay que diversificar cuando hay jurisdicciones que dan mejores servicios que otras. Entonces puedo ir a tener una sociedad en Marshall Islands para tener un barco, por ahí es mejor hacer eso que tener una sociedad en Caimán para tener un barco. Entonces si tengo una holding en Caimán, no voy a usar una Caimán para el barco, voy a usar una Marshall Islands o Panamá o BVI. Entonces tiene que haber una razón para diversificar. De hecho, mucha gente, y pasa lo mismo con los financieros, mucha gente piensa que está diversificando porque tiene 2 bancos distintos y después vas a las cuentas y las cuentas son iguales. Con lo cual, la diversificación por diversificación eh, creo que no tiene un valor, pero si uno lo piensa bien y hay razones, sin ninguna duda que está perfecto hacerlo. Javier pregunta si es necesario un testamento si tengo una corporación en BVI. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Justamente una de las grandes ventajas que tiene BVI sobre otras jurisdicciones es el tema sucesorio. En BVI se pueden hacer 4 cosas para una sucesión. La primera es no hacer nada, es decir, no necesito un testamento. En principio no hay obligación de tenerlo. Si yo no hago nada, ¿qué pasa? Bueno, pasa que la BVI va a ser un activo más en mi patrimonio, y si yo morí en Perú y la sucesión la hago en Perú, bueno, el juez peruano decidirá qué pasa con ese activo. Esa es una opción. La otra opción sería hacer un testamento bajo ley de BVI. En general, cuando la ley de BVI establece que las acciones de la sociedad en BVI son bienes muebles, con lo cual se pueden poner en testamento, y yo puedo ir a un juez en BVI y ejecutar ese testamento, va a ser normalmente más barato y más rápido que un testamento en algún otro país, con lo cual es una opción. Obviamente puedo tener un régimen de joint tenancy, donde todos los miembros de la familia son dueños de una sociedad, y a medida que van falleciendo se va consolidando la propiedad en otra. El joint tenancy es una suerte de condominio donde todos son dueños del total. Se hacía mucho en el pasado, no está muy bueno porque tienen bastantes temas en caso de que, no sé, alguno de los hijos que no debería ser dueño hoy se separe o tenga algún issue, ya es dueño de eso, entonces puede ser un problema. Y lo que se usa más comúnmente ahora es acciones clase A y clase B. No todas las jurisdicciones lo permiten, pero en general uno hace clase A a los padres, clase B a los chicos. Entonces la clase A tiene todos los derechos económicos y políticos mientras vive, y la clase B pasa a tener esos derechos cuando el último acción de clase A desaparece. Por supuesto, también se puede poner en un trust, en una fundación y demás, ¿no? Pero hay muchas opciones que podemos usar para tener respecto a sociedades de BVI. Denme un segundo. 2 más acá tengo como preguntas. En el formulario W8BE, la dirección de residencia que se pone es la del agente de registro de BVI, por ejemplo, o la del país de residencia del titular. Eh, en general, en el W8 del beneficiario va a terminar estando la dirección de. Este es el entity, o sea, va a estar el de BVI, digamos. Por eso no hay intercambio de información, básicamente. Mariano pregunta cuáles son los costos iniciales estimados de un incubator fund y qué tiempo aproximado toma. Yo diría que más o menos son honorarios por 10.000 más costos por 4 o 5.000, y en general en un par de semanas está armado. Otra pregunta, ¿puedo abrir cuenta en USA con una sociedad en BVI? Y si transfiero fondos de una cuenta personal a una cuenta de BVI, hay que justificar. Bueno, se puede sin ninguna duda abrir cuentas en BVI, en Estados Unidos con BVI, es lo más normal del mundo, o con otras jurisdicciones. Es muy raro que un extranjero con más de 200 o 300 mil dólares en la cuenta abra una cuenta directamente. No tiene demasiado sentido. Si transferís fondos de una cuenta personal a la cuenta en USA, hay que justificar. Sí, en general te van a pedir justificación, pero no es un tema impositivo la justificación. Entonces, si es tu cuenta personal de Estados Unidos, en, no sé, un país latinoamericano, a tu cuenta en USA, no van a pedir nada. Y si es tu cuenta en USA, tu cuenta de la sociedad, vos vas a poder mostrar que, bueno, que vos sos el accionista de esa sociedad y por ende estás capitalizándola. Así que no vas a tener ningún problema. Eh, a ver, dame un segundo. Una pregunta más acá. ¿A partir de qué monto consideras que justificaría económicamente abrir una BBVA para fondear a efectos de invertir? Bueno, yo creo que siempre siempre que hay activos se justifica una circulación. En general, uno no piensa en los costos que tiene en el momento de fallecimiento. Cualquier país donde uno fallezca hay tasa de justicia, hay honorario de abogado, con lo cual, si yo me ahorro la asociación, siempre voy a ahorrar plata, y en el caso de plata de Estados Unidos, como dije antes,
acuérdense que el impuesto a la herencia comienza con $60.000, con lo cual, en definitiva, cualquier suma arriba de $60.000 cuesta ir dando un impuesto. Tema Pershing, fondos de inversión y pedir información sobre BBI y comentarios. Alfredo, me encantaría comentarte, pero no entiendo la pregunta. No sé, tema Pershing. O sea, lo que sí sé, si apunta a eso, es que Pershing, bueno, mucha gente a través de Pershing o Morgan Stanley, que son países que no están en CRS, invierten en fondos offshore y se acaban de dar cuenta que los fondos reportan. Sí, por supuesto, los fondos son entidades financieras que van a reportar, sean en BVI, en Caimán, en Luxemburgo o en Irlanda. No sé si apuntabas un poco a eso con tu pregunta. Si no, volví a escribirla y encantado de contestar. Invirtiendo en fondos, bonos y ETF con el LC Delaware pago impuestos sobre dividendos obtenidos y también impuesto a la herencia y con la vida y ninguno de los dos. Un hijo recién se puede incorporar a la constitución de la vida de ser mayor de edad. En vida no está para ningún impuesto de nada. Ni impuesto a la herencia en Estados Unidos. En Estados Unidos tendrás que ver eso que estás invirtiendo puntualmente si está o no exento cada instrumento. O sea, si no tenés la BVI, tenés que estar pensando, la BVI o la offshore en general, digo, tenés que estar pensando cada activo si pago o no pago un impuesto. Con la BVI no pagás impuestos por nada de lo que tengas. En cuanto a BBI, en cuanto a incorporar hijos, puedes incorporar un hijo de 2 días si querés. Obviamente, como accionistas puedes tener menores de edad, no puedes tenerlos como directores. Y en el caso de que fallezca tu hijo menor de edad, obviamente el tema de la guarda y quién va a representar al menor se va a regir por la ley del domicilio del menor, no por la de BBI. Transferir, transferir de cuenta de banco BBI a cuenta personal genera alertas, difícil. No, en general los bancos lo que se fijan es que la transferencia tenga lógica. Si yo transfiero de mi cuenta en BBVA a mi cuenta personal, tengo que justificar por qué lo hago. ¿Es un dividendo? ¿Es un préstamo? ¿Es una devolución de un préstamo anterior? Tiene que tener una lógica, pero no es un problema. Bancos de USA suelen pedir un monto mínimo para abrir cuenta financiera a nombre de BBVA. Sí, cada banco tiene su política. También lo piden para título personal. Eh, Bien, eso eran todas las preguntas que tengo en preguntas, pero tengo en comentarios preguntas también porque suele pasar eso, que son un montón. Así que vamos a intentar contestar las preguntas que estaban en comentarios. Tenemos todavía algunos minutos más. Hola Martín, una pregunta. ¿Qué impacto tiene que seas firmante de CRS? Porque antes de armar estructuras tenés que perder la residencia fiscal e irte a vivir a Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, mezclamos dos cosas allí. Que sea CRS tiene que ver con que si yo tengo plata en BBI o tengo plata en un fondo de BBI, va a haber intercambio de información. Si yo lo quiero evitar, una opción es tener una segunda residencia, pero no por una sociedad en BBI voy a tener que tener ningún tipo de problemas con CRS. ¿Cómo sería la transferencia desde una empresa, país, jurisdicción independiente hacia una BBI? ¿Qué criterio fiscal aplicaría? ¿Criterio de la fuente? ¿Cuán expuesta a la veracidad fiscal de UK esta BBI? No, veracidad fiscal ninguna. O sea, impuestos no hay, de ahí independencia. Así que eso no tenés este problema. Puedes hablar de estos fondos como vehículo para US Tax Persons, hacer negocios en USA y también como feeder para extranjeros, siendo que Underlying Asset está en USA. Si querés, si eres US Person, aunque no ciudadano, puedes tener tu portafolio en una broker dealer en USA. Sí, a ver, primero, cuando en un mismo proyecto de inversión invierten americanos y no americanos, normalmente se usa un master feeder donde yo tengo un feeder offshore, un feeder americano para los americanos y todos esos dos fondos invierten en un tercer fondo offshore. Esa es la estructura típica de master feeder. Y una empresa americana puede definitivamente tener una sociedad de BVI sin ningún problema. Hay que ver si tiene sentido o no tiene sentido, porque ahí el impuesto de herencia tiene un mínimo no imponible de $15 millones para un ciudadano americano, a diferencia de los 60.000 que hablábamos antes. Si uno ya tiene una sociedad, puede cambiar de agente, es rápido, fácil. Sí puede cambiar de agente, es fácil, no es tan rápido porque la gente que está dejando no tiene ganas de darle prioridad a este tema. En realidad es algo de literalmente 15 minutos, pero nunca le den bola. Sí, sí, se puede cambiar. Es un acta de directorio donde uno cambia agente de registro y se hace todo el tiempo. ¿Cómo están organizadas las sustancias con el MBVI? Bueno, no da el tiempo para entrar en mucho detalle. Lo que sí les puedo decir es que hay básicamente 7 actividades que están reguladas. Si no se está en ninguna de las 7, no hay que hacer sustancia. El 95% de las compañías no está en ninguna de las 7, con lo cual para la mayor parte de los clientes no cambió nada. Es una cosa que yo siempre sostengo cuando explico por qué muchas veces las cosas se cambian para que nada cambie. O sea, de vuelta, se tuvo en cuenta cómo proteger al 95% del mercado. Hay solo un 5% que tiene que dar sustancia. Muchas de esas sustancias se da con un simple director en BBI
compartir un espacio de oficinas, etcétera. Solo en el caso de propiedad intelectual se complica y de hecho la dejamos de usar como jurisdicción. Tampoco cuestión de fanatizarse, ¿no? Para propiedad intelectual lo que te dicen es que las personas a cargo del manejo de la propiedad intelectual, por ejemplo, las marcas tienen que estar ahí los principales, y bueno, eso es inviable, con lo cual cuando la actividad de la BVI era tener marcas y entregadas de reservas para cobrar royalties, eso se dejó de hacer. ¿Qué es lo principal, lo que perseguía en general la Unión Europea? Eh, Tengo entendido que la IRS está cuestionando y ha aplicado el state tax a corporaciones incorporadas en el exterior. ¿Ustedes dicen esto? Falso, absolutamente. Fake, 100%, 1000%, no 100%. El punto acá es simple. Un extranjero no paga impuesto a la herencia, salvo por activos americanos. Si yo me muero con una BVI, no me muero con activos americanos, me muero con una actividad en BVI. Así que olvídate, no pasó ni va a pasar. ¿Qué umbral base de patrimonio podría pensar en BVI según costos de mantenimiento respecto a otras jurisdicciones? Bueno, a ver, BVI es las jurisdicciones más baratas en el mercado. Con lo cual, si ya da la situación para una sociedad, probablemente BVI sea la opción más barata. Hola Martín, ¿qué pasa en las hipótesis en que los fallecidos clase A, los clase B sean menores de edad? Hola Sofi. Bueno, ahí como dije hace un ratito, lo que yo no puedo cambiar es cuál es la ley que aplica a los menores de edad. Entonces, la ley del país de residencia es la que va a determinar cómo es el sistema de representación. Si la ley del país de residencia, por ejemplo, dice que hay que hacer un juicio, nombrar una persona, es eso. Si dice que son los abuelos, es eso. Lo importante es siempre el menor, todo lo que tiene que ver con capacidad e incapacidad, se rige por la ley del domicilio de los menores, no por BBI. Ni tampoco podemos cambiarlo. ¿Cuál es el estatus de BBI en OCDE? ¿Vuelve en 2027 a estar en lista blanca? No, nunca estuvo en lista negra. No, nunca no, pero no está en lista negra de OCDE. Está en lista gris de Financial Action Task Force, que no es OCDE. Pero sí, la idea es que en febrero del 2027 Néstor vuelve. Yo estoy hablando con el regulador hace 2 semanas. Hay una revisión de pares ahora en julio. BBI ya mejoró un montón de las cosas que les dijeron que mejore y se supone que en la revisión del febrero del 2027 ya pasa a estar en la lista blanca de Gafi o FATF. Eh, Félix, aparte de cash, también se pueden incluir inmuebles en las holdings de BVI, se puede incluir cualquier tipo de activo, digital, físico, real estate, barcos, aviones, lo que sea. Eh, Broker deals en USA o Puerto Rico, tipo Insignio, etcétera, aceptan la figura de Approved Manager, similar a la situación como para poder manejar clientes, costos estimados de construcción y mantenimiento. Los costos estimados yo diría que son unos 6 7 mil dólares más gastos, Paul, eh, más o menos es eso. Y lo que estamos viendo es un crecimiento bastante importante del uso de Product Managers a nivel global. Cuando recién salió el producto no sonaba tanto, Uruguay estaba con su producto que funcionaba mejor. Después a la larga lo que pareció, bueno, Uruguay tiene hoy un presidente de izquierda y con ganas de molestar. BBI tiene como decíamos, consistencia en cuanto a la legislación y demás. Y bueno, nuestra experiencia está creciendo el uso, sí, correcto. Eh, bueno, vamos a hacer 4 o 5 preguntas más. Cuando fallece un socio clase A y se reemplaza por un clase B, después se pueden seguir agregando socios B. Sí, hay que ver cómo se hace, se vende acciones, si suscriben asamblea de capital, etcétera. Martín abriendo BBI detrás puede tomar el control sobre mi empresa en Argentina y Chile. Sí, podría. Hay que ver qué es lo que estás buscando y si esa estructura es la ideal. Nosotros siempre que hablamos de planificación, eh, como digo y repito, y soy medio plomo en esto, lo importante es entender el objetivo. ¿Qué es lo que vos querés lograr? A ver si lo podemos lograr con un trust o no, si es que es otra cosa. Pero poder se puede. ¿Qué impuestos se pagan de fondo de BBI? Ninguno. Eh, Paul pregunta de vuelta, en el caso de inversores en BVI con broker americano que invierten en fondos offshore, ¿ya están exentos frente a ARCA por CRS o aún no? No, expuestos, perdón. Exentos. Sí, sí, están empezando a exponerse. Ya en los últimos años se empezó a ver fondos de Luxemburgo e Irlanda reportando a través de cuentas de Pershing y de Morgan Stanley. La verdad que lo lógico es que ya no estén, digamos, que estén expuestos, porque nada, la verdad que yo siempre digo, o sea, CRS implica que el fondo de BVI y el fondo de Caimán tiene que ir hasta el último beneficio final.
Si yo tengo entidades financieras como Pershing que no están en países CRS, como Pershing, tengo que seguir preguntando, con lo cual tengo que ir a la última persona y tengo que reportar. Un cliente empresario SPEP tendría algún impedimento en aperturar una holding en BVI. No tendría impedimentos, se le va a pedir más due diligence, más información para estar seguro que no hay ningún problema. Se pueden transferir acciones o ETFs de una cuenta personal en USA a una cuenta de un trust en BVI sin tener que venderlas. Sí, se puede transferir en especie, no hay problema. Última pregunta, Pablo. Mis señores, yo somos accionistas de clase A, mis hijas son clase B. Si ellas viven o estudian en USA, ellas deben pagar impuestos a la IRS por los ingresos de las cuentas de inversión en USA. En principio, las clases B no tienen derecho a, a los activos, es decir, no tienen derecho a voto ni derechos económicos, con lo cual no deberían. Hay que revisar un poco el estatus de cada persona de los que vos mencionás, pero en principio las clases B, si yo no tengo un activo este, que no me genera, digamos, una ganancia, con lo cual no debería haber impuesto. De todas maneras, no sé si la seguridad ideal para Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, hoy tus hijas tienen acciones clase B que valen cero. ¿Ok? Supongamos que en tu cuenta tenés $1.000.000. Hoy las acciones A valen $1.000.000, las acciones B valen cero porque no tienen derecho a voto ni derecho económico. Toco madera, fallece vos, fallece tu señora, tus hijas van a haber convertido sus acciones en otra cosa, puede llegar a ver si no está bien armado un evento de capital gains. Entonces hay que ver cómo uno lo estructura. Muchas veces el problema no es la decisión que uno toma en cuanto a qué hacer, sino cómo lo termina estructurando. Pero bueno, voy dejando por acá, quedan algunas preguntas, la verdad. A ver, voy a dos o tres más. Irene pregunta, Martín, ¿qué opinas de las PIX en las Marshall? Muchos prefieren otra jurisdicción alternativa de BVI o esta dictadura de Gafi. Sí, nosotros de hecho incorporamos en Nevis y en Marshall Islands. Yo siempre digo, la verdad que si quieres una jurisdicción que sea siempre opaca, Marshall Islands es mejor que Nevis inclusive, con lo cual no termino de entender Nevis qué papel juega. Pero la verdad es que yo creo, por buenas fuentes, que en febrero el tema se resuelve con BVI y BVI es un vehículo mucho mejor que Marshall justamente para Pix, porque todo el tema de asociación Marshall es un quilombo. Realmente es un quilombo, más complicado que en Nevis. Con lo cual, yo lo que te diría es que sea una razón demasiado fuerte para incorporar en Marshall Islands o para no esperar febrero para hacer ciertas inversiones, yo iría con BVI. Costos estimados del setup de una BVI para una cartera personal de 1.5. El costo de la BVI es el mismo para una cartera de 1.5, de 10 y de 0.2. O sea, en general uno puede pensar en 1.900 y pico de dólares de setup y lo mismo más o menos de mantenimiento. Eh, Magdalena dice, cerré una BVI y ahora me di cuenta que quedó un saldo en el banco, ¿puedo revivirla? Sí, tiene un costo. Tendrías que ver si vale la pena revivirla, básicamente, pero sí. A ver, una persona tuvo BVI hace 7 años, 2 años pagó, 5 últimos años no la usó, no pagó, no dio de baja. ¿Puede reabrir una BVI? Sí, sí, la puede reabrir una BVI nueva, puede reabrir esa, le sale un huevo y medio. Perdón la expresión, pero lo más lógico es una nueva. Alberto, un abrazo. ¿Cómo estás viendo el uso de Approved Manager en casos prácticos de la inversión? Como dije antes, cuando contesté a Paul, es una estructura creciente, tiene muy buena imagen a nivel global y cada vez lo usamos más, cada vez lo usamos más, sí. Bueno, ahora sí, últimas tres y me despido, los libero y los dejo en paz. Si una VI tiene como directores 3 argentinos y un argentino residente en Cataluña, España, ¿tiene riesgo por no haberlo declarado en España? ¿Comparte bien información de forma proactiva con España? Si a veces la VI que reside en España, bueno, BBVA no intercambia información con nadie a menos que tengan la cuenta bancaria en BBVA. Si vos tenés una BBVA con una cuenta en Suiza, va a reportar Suiza, una cuenta en Estados Unidos, va a reportar o no Estados Unidos. Con lo cual el reporte siempre, entiéndanlo bien, se da a nivel bancario. Si quieren y tienen ganas, armamos una nueva charla sobre intercambio de información, que es algo que veo que genera todavía bastantes dudas. Pero bueno, tiene mucha gente interesada, si no, no lo armamos. Ricardo, muy brevemente, puede ser una comparación de las ventajas de utilizar una BVI sobre una LLC para comprar un apartamento, por ejemplo, en Miami. No hay ventajas de una LLC, se complementan. La LLC es la que compra el inmueble, la BVI es la holding de la LLC. La BVI está arriba de la LLC, punto de impuesto de la herencia, pero no la va a reemplazar nunca. Mucho más eficiente para Estados Unidos tener una LLC como dueño de un inmueble. Última pregunta. O no entendí, ¿puedo llegar a tener que reportar a ARCA inversiones en bonos en países bajo la lupa? Bueno, vos tenés que reportar siempre todo, Arca. Si no reportás, es tu elección de riesgo, digamos, y yo no la voy a juzgar, soy el primero en no juzgar eso, pero como reportar, como obligación de reportar, siempre hay una obligación de reportar.
Bueno, estimados, los dejo por acá, así no abuso de vuestro tiempo. Cualquier cosa, obviamente, nos pueden contactar. Abrazo, Diego. Abrazo a todos. Gracias por haber estado ahí y nos mantenemos en contacto.